Trabajar 8 horas al día no se llama esclavitud, porque la sociedad moderna prefiere un lenguaje limpio para describir arreglos incómodos. Se llama empleo, productividad, disciplina, responsabilidad, pero detrás de ese vocabulario educado, la estructura es simple. La mayoría de los seres humanos intercambia la mayor parte de su vida, despierta por el permiso, para seguir existiendo bajo un techo. La genialidad del poder moderno es que ya no necesita cadenas. Utiliza el alquiler, las deudas, las facturas, la ansiedad por el estatus, la presión familiar y el terror a volverse irrelevante. La jaula se volvió psicológica, financiera y socialmente aceptada. La esclavitud antigua poseía el cuerpo de manera directa. El trabajo moderno alquila la mente en bloques de tiempo programados y deja a la persona técnicamente libre durante los restos agotados del día. La jornada de 8 horas no trata únicamente sobre trabajo, también trata sobre contención. Una población cansada no se rebela. Una población distraída no reflexiona en profundidad. Una población financieramente dependiente no desobedece con facilidad. El dinero es la correa moderna porque parece neutral. Nadie necesita amenazarte directamente. El propietario, el banco, el supermercado, el hospital y el sistema fiscal crean la amenaza de manera conjunta. La sociedad enseña a las personas a venerar el trabajo porque la veneración es más barata que la fuerza. La religión alguna vez santificó el sufrimiento. El capitalismo lo profesionalizó. La cultura moderna lo convirtió en una marca llamada ambición. La mayoría de las personas no trabaja porque crea en una misión, trabaja porque el miedo se ha vuelto algo cotidiano. Miedo a la pobreza, miedo a la vergüenza, miedo a perder estatus, miedo a decepcionar a jueces imaginarios que viven dentro de su propia mente. La parte inquietante es que muchas personas defienden el sistema que las consume. Los seres humanos suelen proteger la jerarquía que los hiere, porque admitir la explotación significaría admitir que su vida no fue elegida tan libremente como les hicieron creer. La oficina no es una plantación. Esa comparación es históricamente simplista, pero la arquitectura psicológica guarda similitudes. Extraer tiempo, normalizar la obediencia, castigar el rechazo, recompensar la conformidad y llamar elección personal a la supervivencia. La verdad más profunda es esta: la sociedad no necesita que la mayoría de las personas se sienta realizada, necesita que funcionen. El trabajador promedio no está destinado a volverse libre, está destinado a seguir siendo útil, cansado, entretenido, endeudado y lo suficientemente esperanzado como para no derrumbarse. La esclavitud moderna no dice, eres propiedad de alguien, dice, eres libre, ahora paga por todo. Y con el tiempo, sucede algo aún más extraño. Las personas dejan de preguntarse si realmente están vivas en algún sentido profundo. Solo se preguntan si están logrando mantenerse al día. Mantenerse al día con el alquiler. Mantenerse al día con la inflación. Mantenerse al día con las expectativas. Mantenerse al día con otras personas igual de agotadas que fingen tener éxito. La sociedad moderna convirtió la supervivencia en una competición y la llamó civilización. Y los seres humanos se adaptaron tan completamente a ella que muchos ya no reconocen los síntomas del cautiverio psicológico. El cansancio constante, la insensibilidad emocional, la incapacidad de permanecer solos en silencio sin buscar algún tipo de estímulo. El pánico silencioso de los domingos por la tarde. La culpa que aparece cuando el descanso dura demasiado. Un ser humano puede pasar décadas dentro de este ritmo sin encontrarse ni una sola vez con su propia mente sin interferencias. Porque el agotamiento no es solo físico, es existencial. La mayoría de los trabajadores no están cansados únicamente por el trabajo. Están cansados de la fragmentación. Se dividen en versiones de sí mismos. El yo profesional, el yo socialmente aceptable, el yo obediente, el yo agotado, el yo digital, el yo real enterrado debajo de todos ellos. Y después de suficientes años, muchos olvidan cuál era el original. Por eso tantas personas se sienten vacías después de conseguir todo aquello que les dijeron que debían desear.
Llega el ascenso, aumenta el salario, mejora el apartamento, se acumulan los símbolos de estatus, pero el sistema nervioso sigue inquieto porque los seres humanos nunca fueron diseñados para encontrar significado a través de una optimización interminable. El mundo moderno confunde estimulación con plenitud, inunda a las personas de objetivos mientras las priva de presencia. Y por eso, la soledad se convirtió en una epidemia durante el periodo más conectado de la historia humana. Las personas están constantemente rodeadas, los mensajes nunca se detienen, las notificaciones nunca terminan, y aún así, muy pocas se sienten realmente vistas, porque la interacción moderna recompensa más la actuación que la honestidad. Los seres humanos aprendieron a construir una marca personal antes de aprender a comprenderse a sí mismos. Incluso las relaciones se volvieron económicas de formas sutiles. Las personas calculan atractivo, valor social, utilidad, compatibilidad de estatus. El amor comenzó a contaminarse lentamente con la lógica del mercado, no por completo, pero lo suficiente como para que la vulnerabilidad resulte aterradora, porque la vulnerabilidad no ofrece retornos garantizados, y la cultura moderna adora las transacciones. Incluso la autoestima se volvió productiva. Las personas intentan monetizar sus pasatiempos, sus personalidades, sus cuerpos, sus traumas, sus opiniones, su atención, sus identidades e incluso su dolor. Nada puede simplemente existir. Todo debe justificar su valor económico. Y cuando una civilización llega a ese punto, los seres humanos empiezan a experimentarse a sí mismos como máquinas fingiendo ser personas. Por eso tanta gente ya no puede relajarse. El descanso parece peligroso para alguien cuyo valor fue medido a través del rendimiento desde la infancia. A los niños se les pregunta qué quieren llegar a ser antes de que entiendan qué significa simplemente estar vivos. Un niño que dibuja por placer parece adorable. Un adulto que hace lo mismo sin obtener beneficios económicos parece improductivo. Así es como los sistemas moldean la psicología silenciosamente. No solo mediante la fuerza, también mediante la repetición. Los seres humanos terminan convirtiéndose en aquello que su entorno recompensa. Y la sociedad moderna recompensa la velocidad por encima de la reflexión, la confianza por encima de la sabiduría, la visibilidad por encima de la profundidad, el consumo por encima del contentamiento. La consecuencia no es únicamente agotamiento económico, es desnutrición espiritual. Las personas tienen información sobre todo y comprensión sobre casi nada. Conocen mejor a las celebridades que a sí mismas. Conocen mejor las tendencias del mercado que sus propias emociones. Saben aparentar confianza mientras se derrumban por dentro. Y debajo de todo esto se encuentra una verdad incómoda que muchos evitan enfrentar. Una gran parte de la ambición humana no nace de la pasión. Nace del miedo a ser insignificante. El estatus se convirtió en una armadura emocional, porque los seres humanos son criaturas sociales y, durante gran parte de la historia, el rechazo social equivalía a la muerte. Ese miedo ancestral nunca desapareció. La sociedad moderna simplemente lo industrializó. Ahora millones de personas despiertan cada día intentando demostrar que merecen ser vistas, intentando demostrar que importan, pero la existencia nunca debió requerir una justificación constante. Un árbol no siente vergüenza porque crece lentamente. Un océano no se compara con otro océano. La naturaleza no sufre crisis de identidad porque no organiza la vida alrededor de jerarquías artificiales de valor. Los seres humanos sí. Y por eso muchos pasan toda su vida escalando estructuras que secretamente detestan porque descender parece un fracaso. Esa es la verdadera prisión, no el trabajo en sí. Los seres humanos siempre han trabajado. Construir, cultivar, crear, sobrevivir. Nada de eso es antinatural. Lo que destruye psicológicamente a las personas es la sensación de que toda su existencia ha sido reducida a utilidad económica. Despertar ya agotado. Vender atención durante todo el día. Volver a casa demasiado cansado para experimentar plenamente la vida. Y repetir el ciclo hasta que el envejecimiento sustituya silenciosamente a la posibilidad. Y, sin embargo,
A pesar de todo esto, existe algo extrañamente resistente en los seres humanos. Incluso dentro de sistemas construidos alrededor de la presión, las personas siguen buscando significado, siguen enamorándose, siguen riendo inesperadamente, siguen creando música, siguen observando atardeceres después de días terribles, siguen ayudando a desconocidos sin esperar recompensa, siguen soñando en privado a pesar del agotamiento público. Eso importa más de lo que la mayoría imagina, porque revela algo que ningún sistema puede controlar por completo. La conciencia humana se niega a volverse completamente mecánica. Siempre existe una parte que se resiste a la reducción, una voz interior silenciosa que sabe que la vida debería sentirse más profunda que los ciclos de consumo y supervivencia. Algunos la ignoran para siempre. Otros la escuchan durante momentos de colapso, agotamiento extremo, desamor, pérdida, soledad, silencio. Momentos en los que la actuación finalmente se rompe y el ser humano que estaba debajo mira a su alrededor y pregunta, ¿hacia qué he estado corriendo exactamente? Y esa pregunta asusta porque destruye ilusiones. No todo el mundo desea realmente el lujo, no todo el mundo desea realmente el estatus, no todo el mundo sueña con dominar. Muchos simplemente desean paz sin culpa, tiempo sin presión, relaciones sin actuación. Una vida que se sienta emocionalmente real en lugar de estratégicamente optimizada. Pero la sociedad moderna rara vez enseña a las personas a reconocer cuándo es suficiente. Y una persona incapaz de reconocer lo suficiente se vuelve permanentemente controlable. Porque el deseo sin límites es el motor económico perfecto. Quizá la forma más profunda de libertad no consista en escapar completamente del trabajo. Quizá consista en escapar del hechizo psicológico que lo rodea. Dejar de medir el valor humano a través del agotamiento. Dejar de confundir el abandono de uno mismo con ambición. Dejar de adorar la productividad mientras la vida emocional se deteriora por dentro. Y quizá la madurez consista en comprender que una mente tranquila no es pereza, que una vida silenciosa no es fracaso, que reducir la velocidad no es debilidad. Quizá lo más rebelde que un ser humano puede hacer en un sistema adicto a la aceleración sea permanecer consciente, notar la vida mientras la vive, proteger la paz interior en un mundo que obtiene beneficios de la ansiedad, comprender que la existencia es increíblemente frágil y temporal y por ello demasiado valiosa como para gastarla por completo actuando para demostrar utilidad ante desconocidos. Porque algún día todas las reuniones, fechas límite, títulos, facturas y jerarquías desaparecen. Y lo que queda es dolorosamente simple. Si una persona realmente vivió o simplemente funcionó. Entonces comienza la verdadera pregunta, no cómo escapar completamente de la sociedad. Esa fantasía también destruye personas. Los seres humanos siguen necesitando estructura, siguen necesitando responsabilidad, siguen necesitando lucha, siguen necesitando propósito. El objetivo no es huir del mundo. El objetivo es dejar de entregarle toda tu identidad. Porque una vez que una persona entiende el juego, el peligro ya no es la ignorancia. El peligro es la amargura. Muchas personas despiertan psicológicamente y luego se vuelven cínicas, insensibles, hostiles, arrogantes y desconectadas de quienes las rodean. Eso no es libertad, es conciencia herida. La verdadera conciencia cambia la forma en que una persona atraviesa la vida. Silenciosamente, deliberadamente, sin necesidad de anunciarlo. La primera realización es esta: tu mente debe volverse más valiosa para ti que tu imagen. La mayoría de los seres humanos se destruye protegiendo apariencias. Protegen la ilusión del éxito mientras su sistema nervioso colapsa debajo de ella. Protegen la aprobación social mientras odian silenciosamente sus propias vidas. Protegen el estatus mientras pierden sueño, relaciones, salud y estabilidad emocional. En algún momento, la inteligencia consiste en reconocer que la paz interior no es un lujo, es un fundamento. Una persona con dinero y sin paz no es exitosa.
Una persona admirada por todos pero incapaz de sentarse sola en silencio no es libre. Una persona constantemente validada por desconocidos pero desconectada de sí misma está emocionalmente hambrienta. El mundo moderno intentará tentarte constantemente para que te abandones a cambio de aplausos. No hagas ese intercambio demasiado barato. Aprende a respetar tu propia atención. Es una de las habilidades psicológicas más importantes que un ser humano puede desarrollar. La atención es fuerza vital. Aquello que captura repetidamente tu atención termina moldeando tu identidad. Si tu atención pertenece por completo a algoritmos, indignación, comparación, tendencias, ruido y validación externa, tu mundo interior se volverá gradualmente caótico. Una mente tranquila se construye mediante atención selectiva. No evitando la realidad, no negándola, seleccionando. Aquello que entra repetidamente en tu mente se convierte en tu atmósfera emocional. La mayoría protege su dinero con más cuidado que su conciencia, y luego se pregunta por qué se siente contaminada por dentro. Otra realización. El dinero importa enormemente. Pero una relación psicológicamente enfermiza con el dinero destruye a las personas independientemente de sus ingresos. Los pobres sufren por la falta de dinero. Muchos ricos sufren por el miedo a perderlo. Ambos quedan psicológicamente atrapados por la misma cosa. El dinero funciona mejor como herramienta. En el momento en que se convierte en identidad, el miedo invade todo, porque las identidades deben defenderse constantemente. Un ser humano que construye toda su autoestima sobre el éxito financiero termina perdiendo la capacidad de descansar. Lo suficiente nunca llega para alguien que intenta sobrevivir emocionalmente a través del logro. Por eso, algunas de las personas más exitosas externamente siguen siendo frágiles por dentro. Construyeron vidas impresionantes, sobre fundamentos psicológicos inestables. El verdadero autorrespeto nace de algo mucho más silencioso. Cumplir promesas contigo mismo. Ser emocionalmente honesto. No traicionar tus valores por recompensas temporales. Ser confiable cuando nadie observa. Aprender a soportar la incomodidad sin perder la dignidad. El autorrespeto se gana internamente. El estatus se alquila externamente. Uno sobrevive a la opinión pública. El otro depende de ella. Y los seres humanos que dependen por completo de la aprobación externa se vuelven emocionalmente manipulables. La multitud puede elevarlos y luego destruirlos psicológicamente. Por eso, deja de preguntarte si todos te entienden. La mayoría apenas se entiende a sí misma. Lo que importa es si tu vida se siente verdadera cuando termina la actuación. Otra realización importante. No confundas insensibilidad emocional con fortaleza. La cultura moderna suele recompensar la frialdad porque las personas emocionalmente desconectadas parecen eficientes, pero quienes reprimen completamente sus emociones terminan perdiendo acceso a la alegría junto con el dolor. Se vuelven funcionales, pero inaccesibles. La verdadera fortaleza es más suave de lo que la gente imagina. Consiste en seguir siendo amable sin volverse débil, seguir abierto sin volverse ingenuo, seguir ambicioso sin ser consumido, seguir disciplinado sin quedar emocionalmente muerto. Cualquiera puede endurecerse después de suficiente sufrimiento. No todos pueden seguir siendo humanos después. Y quizá ese sea el desafío más profundo de la adultez: sobrevivir a la realidad sin quedar deformado psicológicamente por ella. Protege tus relaciones cuidadosamente, no tus contactos, no tu audiencia, tus relaciones reales. Las personas con quienes el silencio se siente seguro. Las personas que te permiten existir sin actuación. Porque al final de casi toda vida humana, el estatus pierde valor emocional rápidamente. Pero el amor no. La presencia no. Los recuerdos no. Ninguna persona acostada despierta en una noche difícil encuentra consuelo únicamente en un cargo profesional. Las personas se sostienen psicológicamente a través de la conexión. Y, sin embargo, la ambición moderna suele enseñar a sacrificar precisamente aquello que vuelve emocionalmente significativo el éxito.
El éxito sin conexión emocional termina sintiéndose extrañamente vacío, como llegar a un lugar importante y descubrir que nadie importante llegó contigo. Así que construye con cuidado, no solo financieramente, psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente. Construye una vida que tu sistema nervioso pueda soportar. Eso importa más de lo que parece, porque muchas personas pasan años persiguiendo objetivos mientras su vida interior se deteriora silenciosamente bajo la superficie. Y finalmente el cuerpo comienza a expresar aquello que la mente ignoró: ansiedad, agotamiento, insomnio, depresión, desapego emocional. El cuerpo conserva registros que el ego intenta borrar. Escúchalo antes. Y por último, deja de representar sabiduría. Vívela en silencio. Internet creó millones de personas que conocen el lenguaje de la sanación sin haber sanado. El lenguaje de la confianza sin estabilidad interior. El lenguaje de la autoconciencia sin verdadera introspección. La sabiduría no es una estética, cambia el comportamiento. Una persona verdaderamente consciente suele volverse más tranquila, menos desesperada, menos reactiva, menos obsesionada con demostrar superioridad. Porque la madurez revela algo liberador. La mayoría de las personas está demasiado ocupada con sus propios miedos como para analizarte tan profundamente como imaginas. Esa comprensión libera una enorme cantidad de energía psicológica. Ya no necesitas gestionar constantemente las percepciones ajenas. Ya no necesitas aprobación universal. Ya no necesitas ganar cada competición invisible que la sociedad inventa. Empiezas a elegir la paz con más cuidado. No porque hayas renunciado a la ambición, sino porque finalmente comprendes la diferencia entre una ambición con sentido y una adicción psicológica. La ambición con sentido expande la vida. La ambición adictiva la consume. Una construye, la otra compensa. Y quizá esta sea la forma más clara de vivir conscientemente en un mundo roto. Participar en la sociedad, sin permitir que la sociedad defina completamente tu valor. Ganar dinero, sin convertir la codicia en identidad. Construir éxito, sin sacrificar tu vida interior para mantenerlo. Mantenerte informado, sin intoxicarte psicológicamente con indignación constante. Mantenerte fuerte, sin perder la ternura. Mantenerte ambicioso, sin olvidar la mortalidad. Porque la muerte termina aclarándolo todo. Cada discusión por estatus, cada intento desesperado de parecer importante, cada actuación, cada batalla del ego, cada obsesión por la imagen. El tiempo se traga todo eso. Y cuando los seres humanos comprenden esto, no intelectualmente, sino emocionalmente, comienzan a vivir de otra manera, con más honestidad, con más presencia, con más cuidado, no perfectamente, nunca perfectamente, pero conscientemente. Y quizá esa sea la libertad en el mundo moderno. No escapar de la responsabilidad, no abandonar la sociedad, no volverse insensible. Simplemente negarse a perder el alma mientras se participa en sistemas que constantemente la reclaman. Esa negativa lo cambia todo, porque cuando un ser humano deja de necesitar el permiso del mundo para sentirse valioso, el miedo pierde gran parte de su poder, y por primera vez en mucho tiempo puede respirar sin sentirse culpable por existir.